Hoy vamos a hablar, chicas, de las diferencias entre técnica y tecnología. Ustedes ya han visto bastante sobre tecnología, han podido ver videos, han podido escuchar canciones, han podido buscar bibliografía, se ha conversado en clase, han escuchado a los otros teóricos. Todo eso les da elementos a ustedes para ampliar lo que ustedes conocen de tecnología. Ahora es momento de ver un poquito más las diferencias sutiles entre tecnología y otra palabra que está muy ligada, que es técnica. Ustedes han visto hasta ahora también la relación que tiene la tecnología con la ciencia. Y ahora vamos a ver un poquito cómo diferenciar algo más preciso, más puntual, como es una técnica, de algo más abarcativo, que tiene un campo más grande y es más depurado, que como es la tecnología. Bueno, fundamentalmente la técnica tiene que ver con procedimientos, es decir, cómo hacer algo. Paso número 1, hacer tal cosa, paso número 2, hacer tal otra, después poner acá, poner allá. Es un poco como una receta. Tiene determinado protocolo para hacerse. Mientras que la tecnología habla de procesos. Los procesos son cosas más amplias, involucran más cosas los procesos. No solamente una receta, es más amplio. La técnica comprende cómo hacer algo, cómo hacer pan, cómo hacer vino, cómo hacer una propaganda por televisión para que llegue al público. Tiene ciertos estándares, tiene ciertas maneras de ser hecha. Mientras que la tecnología incluye no solamente a la técnica, porque dentro de la tecnología están las técnicas de cómo hacer algo, sino para qué hacerlo, por qué sería bueno hacer eso y no otra cosa, en qué momento, en qué lugar sería interesante producir eso, cómo entrenar a la gente para poder manejar esa tecnología, en fin, es muchísimo más amplio. La técnica, por otro lado, como dijimos, es un conjunto de procesos para alcanzar resultados y hay distintos tipos de técnicas. La más frecuente, la que se nos viene más a la cabeza, es la técnica de producción. Por ejemplo, cómo hacer vino, cómo hacer pan, cómo hacer un títere, cómo hacer, ¿no? Y hay técnicas que son muy precisas, digamos que para hacer pan, si bien hay distintas clases de pan, pero hay una receta básica que es harina, agua, un poquito de grasa y levadura. Es decir, si no le ponemos levadura no es pan. Podemos variar, poner harina de centeno, harina de cebada, qué sé yo, harina de trigo, pero en realidad es una técnica más o menos básica de la cual nos podemos mover un poquitito, ¿no? Bueno, lo mismo con la técnica de vino y demás, si no nos sale otra cosa. Otras son técnicas de uso, hay una técnica de cómo manejar un microscopio, cómo se centra el ocular, cómo se centra el objeto, cómo se tiñe el objeto para que se vea en el microscopio. Hay técnicas para teñir los tejidos para poderse ver, es decir, hay técnicas que deben hacerse así porque si no se hacen así no se consigue el resultado. Entonces, para manejar un microscopio, para poner una muestra que se pueda ver, hay varias técnicas. La técnica de teñido de la muestra, la técnica de cómo manejar el microscopio y poner bien la muestra ahí, la técnica de cómo mirar, cerrando un ojo, acercando y alejando el ocular, en fin. Hay una técnica también de manejo. Una técnica de diseño, hay una manera de presentar un plano, por ejemplo, para que el maestro mayor de obra, el arquitecto, haga el plano, pero tiene que hacerlo con un diseño determinado, que hay programas especiales de 3D y demás, de AutoCAD para hacer los planos, no se hacen de cualquier manera, porque los tiene que interpretar otro, entonces hay códigos de diseño que deben ser respetados, entonces hay una manera de hacerlo.
No puede venir un artista plástico a hacer un diseño, por más que se vea hermosa la casa y el plano, pero no lo puede leer después el maestro mayor de obra o el albañil que está haciendo el diseño. Entonces hay una técnica para eso. Una técnica de gestión también, cómo organizar las tareas en una empresa. Vieron que hay un montón de cursos de cómo llevar adelante una organización, de cómo construir liderazgo, bueno, hay técnicas de gestión para que una empresa donde se mueven 40 personas no se choquen, anden bien, cuál es el jefe, cuáles son subordinados. Es decir, hay una técnica para organizar. En una escuela hay una técnica de gestión. La directora no hace cualquier cosa. Tiene una secretaria, tiene los preceptores, tiene los profesores, cada uno tiene su función y se interrelacionan entre ellos de determinada manera que ya está pautada, no hacen como les parece. Entonces hay una técnica. Y lo mismo una técnica de publicidad también, ¿no es cierto? Para vender un producto, bueno, hay que saber cómo impactar, qué personas poner, a qué sector va dirigido, de acuerdo a eso. Entonces hay todas técnicas de marketing para ver cómo llegar al público con un producto. Y en la técnica intervienen materiales que son materias primas que utilizamos, en el caso del pan, la harina, la levadura, la grasa, los técnicos que realizan las operaciones, el maestro panadero, los que son ayudantes, los procedimientos que ya dijimos, la receta, los pasos que hay que seguir, qué hacer primero, qué hacer después, cómo tratar los ingredientes, cuánto tiempo amasar, cuánto tiempo poner en el horno, bueno. Y las máquinas y aparatos, la amasadora, la estiradora, todas las herramientas que hacen a que se pueda conseguir un producto, ¿no? Los recursos que hay que tener. Y el alcance de la técnica, ¿hasta dónde llega la técnica? ¿Cuánto es de amplia? Y bueno, para poder realizar una técnica hay que tener conocimientos, ¿no? Del manejo de los materiales, de los procedimientos que hay que seguir, del manejo y el tratamiento de la materia prima y tener habilidad para amasar, para estirar, para poder fabricar en este caso pan, por ejemplo. Entonces se requiere saber hacer y se requiere habilidad. Mientras que en la tecnología no solamente se requiere todo eso, sino que además hay un pensamiento que va más allá. Bueno, ¿cuál es la investigación científica que le dio origen? Es decir, ¿por qué el pan es más liviano con levadura? ¿Qué son las levaduras? ¿Qué es el proceso de fermentación que da origen a que la masa se estire y se ponga esponjosa y se produzca un producto llamado pan? ¿Qué necesidad social satisface? De alimentar una gran cantidad de población con bajo costo, que además es un elemento que dura en el tiempo, si uno lo almacena con determinadas condiciones. El pan duro también es alimento y se puede comer, es decir, que dura un tiempo bastante largo. ¿Qué necesidad social satisface? Bueno, ¿no? La de aportar entonces glúcidos y algo de lípidos a la dieta. Qué materiales se usan y por qué, si es lo mismo poner harina de trigo que harina de centeno o de cebada, qué diferencia le otorga esto al producto final. Hay un pensamiento sobre por qué se está haciendo de una manera o de la otra. No es siempre la técnica que se le da al técnico, haga así. Bueno, ¿qué posibilidad de inserción en el mercado tiene? ¿No? O sea, bueno, ¿cómo lo podemos vender? ¿Cuánto tiene que ser el costo mínimo para que esto rinda? ¿Cómo evoluciona a través del tiempo? El pan siempre fue así, siempre hubo pan Felipe, pan flauta o baguette, o antes era de otra manera. ¿Cómo fue evolucionando? ¿Quiénes fueron los primeros que se les ocurrió poner un fermento para hacer pan? ¿Y qué impacto tiene en el ambiente, entre otros aspectos, ¿no? La diferencia entre un técnico, por ejemplo, se ve claro en medicina, un técnico radiólogo te hace la radiografía, pero no te dice cómo curarte o si está bien o está mal. Te dice, el doctor la va a leer. Y el doctor es el que tiene toda la tecnología de saber bien cuál es el origen, qué problema tiene el paciente, qué diagnóstico a ojo tiene él y por qué encargó la radiografía. Y entonces con todos esos elementos te da un diagnóstico. Bueno. Esta es fundamentalmente la diferencia entre técnica y tecnología.